problemática en Colombia, pues hay que decirlo que hasta a finales de los 80, cuando digamos las organizaciones al margen de la ley, en este caso los carteles de narcotráfico, comenzaron a utilizar este mecanismo muy eficaz para obtener una presión, digamos, política frente a lo que se estaba viviendo en la época en los 80 en Colombia. Entonces vemos casos como el cartel de Medellín comenzó a utilizar este mecanismo como el secuestro para poder obtener, digamos, ciertas ventajas frente a la guerra que sostenía con la institucionalidad en Colombia. Organizaciones, digamos, también al margen de la ley, más allá del narcotráfico, como se dio los grupos paramilitares, también ha utilizado el mecanismo del secuestro también para obtener presión. Y los grupos guerrilleros, digamos, que no han utilizado el secuestro como un fin, digamos, de financiamiento económico. Porque hay dos diferencias frente a la perspectiva de lo que se llama el secuestro, o lo que ellos han llamado el secuestro cuando se ha realizado con, digamos, agentes del Estado, ¿no? Miembros de las fuerzas militares específicamente. Porque hay que tener una diferenciación en eso, es que frente a un país como el nuestro, donde existe un conflicto interno armado, efectivamente está regulado por el derecho internacional humanitario, y dentro del derecho internacional humanitario, digamos que existe la posibilidad de retener prisioneros, digamos, de guerra. Anteriormente, antes se le llamaba secuestro cuando un papá retenía al niño, se lo llevaba, entonces la mamá lo amenazaba y decía: te voy a demandar por secuestro, te voy a denunciar por secuestro. Digamos que era lo común del derecho en los años 70, los años 60. No era una cuestión, digamos, no se había tan proliferado tanto como en la época de los 80, sobre todo con el confín. En la década de los 90, cuando ya el Estado colombiano se da cuenta que esta ha sido una herramienta, digamos, que las organizaciones al margen de la ley han utilizado mucho, entiende la necesidad ya de tipificar el delito y darle unas clasificaciones de agravación, como es el secuestro extorsivo. Si vemos el secuestro como una herramienta que las organizaciones al margen de la ley es muy eficaz, digamos que el secuestro por causas financieras, causas económicas, digamos que es el más común. Digamos que entonces habría que decir que el sector que más afecta son las poblaciones de los estratos altos, porque son las personas que, digamos, en cierta medida las bandas criminales o las organizaciones más de la ley entendieron que era lo que tenían capacidad de pagar. Entonces era muy común que un grupo al margen de la ley X te llevara o te raptara después de un estudio que se le hacía a un grupo familiar donde se determinaba que tenían capacidad de pago. Entonces se sustraía a la persona, se secuestraba y se pagaba un secuestro extorsivo. Es lo que se llama el secuestro extorsivo. Entonces digamos que si hablamos de población como tal, pues los más afectados han sido los estratos altos en este país. Como el secuestro es una herramienta tan eficaz para las organizaciones criminales, nosotros vemos que eso muta. Entonces actualmente vemos cosas muy pequeñas como el paseo millonario. El paseo millonario es una modalidad de secuestro, porque a ti te retienen, te llevan por diferentes zonas del país, de la ciudad, cajeros automáticos, te retiran todo el dinero y después te sacan. Eso es un secuestro, digamos, extorsivo, independientemente del tiempo. No hay una cronología de tiempo para determinar cuándo es un secuestro. El solo hecho que a ti te tengan retenido por la fuerza, y ahí se configura el secuestro. Así sea que te tengan una hora. Si a qué hora te llevan a ti y en una hora la policía te rescata, ya se configuró el secuestro. Independientemente que haya pasado 60 minutos, como pueden pasar meses. Entonces digamos que el secuestro ha sido una herramienta eficaz que ha mutado en muchas cosas. Eso hace parte de la política criminal del Estado colombiano. Desafortunadamente vivimos en un país en donde la política criminal no se basa en la prevención, sino que la política criminal se basa en la judicialización y se basa solo en darle cárcel a todo el mundo. Entonces vemos que acciones muy pequeñas que se pueden prevenir, que se pueden hacer campañas de prevención, todo lo queremos solucionar a punta de cárcel. Entonces digamos que el Estado colombiano ha sido muy débil frente a la aplicación de una verdadera política criminal. ¿Qué consiste? La verdadera política criminal consiste en poder desarticular efectivamente todas estas organizaciones al margen de la ley que son muy fuertes en el país y que efectivamente se nutren de todas esas cordones de pobreza que existen en este país, que digamos es el caldo de cultivo para poder fortalecer estas organizaciones criminales, no solamente guerrillas y paramilitares. En los cascos urbanos las organizaciones al margen de la ley, que son bandas de delincuencia común, son bandas muy organizadas, y estas bandas se nutren efectivamente de todos
esos, digamos, anillos de pobreza que existen en esta ciudad y que muchos jóvenes no encuentran otra solución sino que comenzar a delinquir, y que efectivamente el secuestro se vuelve una herramienta muy efectiva para poder conseguir, digamos, recursos y conseguir fines de estas organizaciones criminales, que inclusive en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, logran ser inclusive más organizadas que las mismas guerrillas y más organizadas que los mismos grupos paramilitares, porque tienen una estructura, tienen una línea de mando, tienen, digamos, unos recursos ilimitados y la policía nunca los toca. Entonces digamos que eso, prácticamente para evitar eso, se necesitaría que el Estado colombiano efectivamente realice una política criminal más de prevención que de judicialización. Entonces lastimosamente eso ya es una tarea del Estado colombiano como tal, que tiene la obligación de salvaguardarnos a todos como miembros de esta sociedad.